Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestros aliados de Cinta Azul, la marca de concentrados que ha alimentado nuestros caballos por más de 20 años. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast, estamos nuevamente en otro capítulo. Este capítulo llega con el apoyo de nuestros aliados Cinta Azul. Hoy tenemos otro capítulo muy especial. Tenemos una persona súper capacitada en el área de la reproducción y la nutrición en equinos, especialista en nutrición de caballos de deporte, maestría en reproducción, director internacional de una farmacéutica muy importante, una persona que se recorre prácticamente el continente dando charlas, asesorando. Entonces hoy tengo el placer de estar con un amigo que es Daniel Pasquini. Daniel, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lucas. El gusto es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Participar de Sin Sombrero para mí es un honor. Me encanta siempre estar en Colombia y poder participar de un podcast que hoy ya es muy conocido en todo Colombia. De verdad es muy gratificante. Muchas gracias por la invitación. No, para mí es un placer poder conversar con vos porque sos brasilero, sos el director internacional de Botufarma desde el 2010, ¿cierto? Desde el 2010, sí. Has sido investigador, has sido asesor, has sido profesor. Y en un montón de temas, digamos que Brasil y Colombia, por geografía, por cultura, que lo estamos hablando ahorita fuera de micrófono, tenemos como ciertas similitudes. Entonces para nosotros también es muy enriquecedor poder tener tus conceptos en todos estos temas de nutrición, de reproducción, y eso es lo que queremos, conversar aquí con vos, y gracias de antemano por aceptar nuestra invitación. No, con todo el gusto, gracias a ustedes. Seguro va a ser una conversación muy buena. Bueno, contanos dónde naces, cómo son esos inicios en los caballos. Bueno, soy de Brasil, nací en la ciudad de São Paulo, pero mi familia siempre ha criado caballos, entonces mi contacto con los caballos vino desde el que nací. Okay. Nací en el medio de los caballos y crecí en el medio de los caballos. Entonces es algo que hoy, además de la formación técnica que tengo, conocer de caballos y por haber vivido con caballos me ayuda muchísimo a desarrollar mi profesión, el lado profesional. Entonces fue de ahí que empezó el contacto con los caballos. ¿Y cómo es el agro, digamos, el campo en Brasil, y cómo es un criadero de caballos para que la gente que nos ven en Colombia, Brasil es un país gigante, o sea, con un poderío, digamos, en el tema del agro gigante, pero cómo son esos inicios, cómo es una finca en Brasil, o sea, cómo son, o son similares a las nuestras? Mi familia siempre ha criado cuarto de millas, okay, que es la segunda raza más grande de Brasil. La primera es el manga larga marchador, que es la raza de paso de nosotros, que incluso tiene la misma origen española del caballo criollo. Y la verdad no hay tanta diferencia en el estilo de los criaderos. Entonces hay fincas especializadas en crianza, en nacimientos y crianzas, otros que también tienen la parte de entrenamiento, otros lugares que son solamente centros de entrenamientos que reciben los caballos desde de la parte de adiestramiento hasta las competencias. Eso no hay tantos cambios de cómo es la manera de criar caballos, las estructuras para criar caballo como hay acá en Colombia. Acá en Colombia también es un país bastante desarrollado en ese aspecto de criación, de crianza. ¿Y la vida en el campo es similar? La vida del campo, digamos, en Brasil es similar, no sé, tranquila, los centros rurales, digamos, es las mismas faenas en el campo, o sea, más o menos la estructura es similar o cambian, o qué diferencias hay que pudieras haber notado porque conoces también bien Colombia, pues. Sí, la realidad de campo en Brasil también cambia mucho dentro del propio país, porque sí, es un país gigante, continental.
Entonces, la realidad que tengo yo en el departamento de São Paulo no es la misma que la gente tiene en Minas Gerais o en el nordeste de Brasil, en el centro-oeste de Brasil, que es la zona agropecuaria más fuerte de Brasil. Pero sí es muy similar. De la realidad que tengo en São Paulo, en general son pueblos, son ciudades más pequeñas en donde están con características más de campo, con una vida muy tranquila, muy sencilla, todos se conocen. Entonces es algo muy parecido. Hay las familias tradicionales de cada zona, de cada región, que también igual todos se conocen. Aún hay mucho de matrimonios por conveniencia entre familias. Entonces aún se mantiene mucho esa característica. Daniel, entonces obviamente quedaste marcado por los caballos cuando eras joven y ya cuando uno va decidiendo qué quieres hacer en la vida, ¿tenías claro que ibas a ser veterinario, que ibas a irte por toda esta parte de los caballos o cómo se va dando esa inclinación hacia esa formación ya profesional? Yo en la realidad en ese aspecto me considero muy privilegiado porque nunca en mi vida, en ninguna fase de mi vida quise ser otra cosa sino médico de caballos. O sea, mi mamá me dice que con 3, 4 años de edad yo decía que quería ser doctor de caballos. Entonces, ese es un privilegio porque toda mi vida terminé por guiarme a eso. Cuando empecé en la universidad, en los 2 primeros años de la universidad, yo intenté conocer otras áreas de la veterinaria que no conocía. Entonces hice pasantías en todas las áreas que puedas imaginar. Ganado de corte, lechería, cerdos, aves, todo. Y solo sirvió para reforzar que quería los caballos. Entonces ya de ahí empecé a enfocarme en eso. Todavía no sabía en qué área de los caballos. Entonces empecé a hacer todo en todas las áreas de caballo, lo que también igual me ayuda mucho hoy. Yo aún tenga la maestría y más la parte de reproducción más presentes. Yo busco hacer siempre capacitación en las otras áreas que es para entender de manera general del caballo. No para hacer en la práctica en sí una clínica o una cirugía, no, pero sí para entender, o si voy a hablar con un cirujano, yo puedo hablar de igual, por saber de lo que estoy hablando. Y ya en el medio de la universidad, un veterinario muy conocido de Brasil y muy influyente en mi región, me invitó a ayudarle a trabajar con receptoras. Entonces, a los finales de semana, yo regresaba a mi ciudad para trabajar con receptoras, hacer todo el control de receptoras. Palpaba ahí 200 receptoras en un final de semana. Y de ahí empezó el acercamiento con la parte de reproducción, porque me encantó totalmente el mundo de la reproducción, de todo que trae, no solo de la exigencia de un altísimo conocimiento técnico, pero con la belleza de poder producir vidas. Eso claro. es muy bonito, es muy bonito. Daniel, y digamos que, o sea, esta formación en la reproducción, y ahí vas diciendo unas cosas muy importantes. Antes cuando nosotros, no sé, estudiábamos en la universidad, era como muy focalizada las áreas. Y hoy se ha visto que la medicina, digamos, el caballo es una cosa, se ha tratado de integrar mucho más, o sea, como una medicina mucho más integrada, nutrición, manejo, bienestar, reproducción, genética. O sea, es como que ya todo está ligado. Y tuviste una formación, digamos, en reproducción, y cómo va después la formación en nutrición, y cómo eso, y ahí nos va dando para irnos metiendo, cómo eso te hizo potencializar todos tus conocimientos y fortalecer el campo de acción. En el medio de mi maestría, cuando yo a través de mi maestría tuve la posibilidad de trabajar con semen congelado en Uruguay. Fui invitado a estar por allá en 2 temporadas de reproducción para trabajar con esa biotecnología que hasta entonces todavía no era bien desarrollada ya, y no habían profesionales capacitados para trabajar con esa biotecnología teniendo una gran eficiencia reproductiva. Entonces yo fui invitado por un criadero de Cuarta Milla a trabajar allá, y cuando regresé a Brasil afuera de la temporada de reproducción de allá, y que allá es muy bien definida especialmente por el periodo de nacimiento de los Cuarta Milla. Y apareció una oportunidad de trabajar en una compañía, una gran compañía de Brasil que se llama Ouro Fino, a trabajar con un puesto de gerente técnico nacional de la línea de equinos. Entonces, en un primer momento yo me quedé un poco así de salir del campo para el área comercial. Yo tenía eso en mente, pero voy a dejar de estar en el campo para ir para el área comercial. Y Marco Varenga, que era mi tutor claro. en la maestría,
que es una eminencia en el mundo en la parte de Total. reproducción y abrió todas las puertas, no algunas, todas las puertas profesionales para mí. Me dijo, Daniel, tú no tienes nada a perder, o sea, estamos afuera de la temporada de reproducción, tú puedes empezar ahora, que era como mayo, finales de mayo, trabajar hasta agosto. Si no te gusta, tú vas a hacer tus cosas en el campo, porque yo ya trabajaba en algunos criaderos. Sí, ensayar y claro, si no volvés. No tienes nada a perder. Y por fin me quedé 2 años trabajando en esa compañía. Terminé como gerente nacional, técnico nacional. No salí del campo, que era mi mayor preocupación. Sí, ibas a trabajar a campo frecuentemente. Frecuentemente, sí. Mi trabajo del día a día era en el campo. Y en esa posibilidad, la compañía ofreció una especialización en nutrición. Entonces fue en ese momento en que yo también me capacité en esa parte de nutrición que se hace demasiadísimo importante. Que se hace importante para la reproducción y para todo el resto, ¿no? Y ahí vamos entrando un poquito más en materia, y es qué tan importante, pues suena lógico, pero para mucha gente no es lógico. Yo te lo digo es porque yo trabajo en el área de la reproducción, toda mi vida la he desarrollado, y todo el mundo tenía problemas de reproducción, pero nunca lo relacionaba perfectamente con la nutrición. O teníamos yeguas en una deficiencia, digamos, nutricional, o teníamos yeguas sobrealimentadas, y cómo poder estar en esos dos y profundizar a un nivel de una maestría, una especialización. ¿Cómo podemos ir correlacionando eso, Daniel, la nutrición y la reproducción? La verdad, Lucas, te digo que están totalmente correlacionadas, totalmente para los dos lados que dijiste. Entonces, la sobrenutrición y la falta de nutrición. Hoy, muchos problemas reproductivos que tenemos en el campo tenemos por el aspecto nutricional. Sea porque hay un exceso de cuidado con las donantes y los sementales y una sobrealimentación, y se ve animales obesos hoy, y eso afecta directamente el aspecto metabólico de estos animales, que está involucrado con todas las funcionalidades del organismo, pero especialmente con la reproductiva. Entonces, al contrario, yo sé que yo también soy criador. Entonces, todos quieren ver sus animales lindos. Pero lo que hay que cambiar es la conciencia de lo que es saludable. Porque un animal gordo puede ser lindo a los ojos del criador, pero no es saludable. Y afecta directamente el aspecto reproductivo. Acá en Colombia, como pasa en Brasil, hay muchos animales con disturbios metabólicos, tanto sementales cuanto yeguas, y cosa que afecta directamente la eficiencia reproductiva de estos animales. Y ya por un otro lado, tenemos en los programas de transferencia de embriones las receptoras. Y las receptoras, ahí hay una otra mentalidad muy equivocada todavía en el campo, de que la receptora es una yeguita que está ahí, que no necesita concentrado, no necesita mineral, no necesita mayor atención, porque es una yegua sin raza. Pero no, es al contrario. Una buena receptora de buena calidad, bien nutrida, con un soporte suplementar de minerales, eso es demasiado importante. También hacer caso a los macro y microminerales. Es fundamental para la eficiencia de un programa de transferencia de embriones. O sea, es esa yeguita que está ahí que va a llevar tu campeón hasta el destete, por así decirlo, por toda la gestación y hasta el destete. Entonces, hay que darle atención. Muchas fallas en los programas de transferencia de embriones vienen por falta de condición corporal de las receptoras, que ni siquiera son capaces muchas veces de llevar una gestación hasta el final. Entonces, ocurren las reabsorciones embrionarias tempranas, hasta abortos, o hasta si llega a parir pero no tiene condición. ¿Qué crianza va a dar esta yegua a un animal que muchas veces ya nace carísimo, ¿no? Tú pagas por un servicio de un semental popular acá en Colombia súper caro en un vientre de una yegua, o en la yegua que tú vas a utilizar ese servicio. Entonces hay que valorar las receptoras. Entonces yo veo que hay estos dos puntos. En las donantes y los sementales está demasiado, y en las receptoras falta mucho. Entonces hay que encontrar ese equilibrio para que se mantenga la eficiencia reproductiva de esos animales. Y digamos vos que venís, o sea, digamos el cuarto de milla es una raza, digamos, musculada, que también tiene buena condición. No sé el manga larga, si también se mantienen, digamos, un poquito obesos también los de competencia. Pero si ves el caballo colombiano, un caballo de una exigencia alta, de una exigencia atlética alta, ¿cierto?
y los vemos totalmente, lo que estás retratando vos es muy cierto, y ves unos caballos obesos compitiendo. O sea, vos qué pensás desde el punto de vista, no sé, metabólico en todo eso y en el tema de la reproducción. O sea, ya no lo dijiste, en las receptoras hay falencias porque el criador no se preocupa, invierte en una cantidad grandísima en genética, como lo dijiste, en saltos, en barrigas, pero la receptora está tirada sin suplementación, en minerales, están, y la receptora está, y la donante o el reproductor están sobreacondicionados. ¿Cómo afecta específicamente, digamos, entrando un poquito más en materia en el tema, lo acabas de decir, tenemos muchos caballos con síndrome metabólico? ¿Cómo afecta, digamos, el síndrome metabólico y no solo en temas de la reproducción, sino también en temas de aspiración folicular, que ahorita lo podemos ir hablando? ¿Cómo afecta todo eso la reproducción? Bueno, la primera cosa que te digo es exactamente eso. Son animales atletas de altísimo rendimiento, de una exigencia deportiva demasiado alta y cada vez más alta. Yo veo en las competencias cada vez es más difícil. Hay las comparaciones. El animal hay que estar en un nivel de preparación física demasiado alto para estas competencias, porque tiene que considerar que va a tener la competencia, va a regresar para un gran campeonato y pueden haber las comparaciones, que ahí no hay límite. Entonces, el caballo tiene que estar muy bien condicionado. Y un animal obeso no va a tener un buen rendimiento por diferentes razones, pero también por disturbios metabólicos y por un exceso de peso. O sea, en los deportes de humanos, por ejemplo, el único en que un atleta obeso es saludable es el sumo. El resto todo no. Y el deporte al que el caballo de ustedes se dedica no puede haber sobrepeso, porque eso trae una sobrecarga general al organismo, una sobrecarga articular, una sobrecarga de hueso, una sobrecarga en los cascos, todo. Entonces, ¿cómo mantener ese animal con ese nivel de exigencia estando obeso? Eso ya interfiere directamente en la parte de rendimiento deportivo. Y en la parte reproductiva, como ya dijimos, esos disturbios metabólicos en las yeguas y en los sementales afecta directamente las hormonas de reproducción. Entonces afecta directamente la producción espermática. Vamos a tener una disminución muy importante de la calidad y cantidad de espermatozoides producidos. Y en las yeguas afecta directamente el grado de maduración final del ovocito, lo que ahí en ese caso va a afectar también las aspiraciones. Si no tenemos un folículo, un ovocito que es capaz de madurarse de manera adecuada, aún sea en el laboratorio, no vamos a tener una buena tasa de formación de embriones y de preñeces. Entonces afecta todas las biotecnologías que utilizamos hoy en la reproducción, el aspecto nutricional afecta, incluso el de sobrepeso. O sea, lo que la gente tiene que entender, o sea, muchas veces nosotros como somos los técnicos que nos toca lidiar en el tema de la reproducción y no tenemos resultados y muchas veces el propietario quiere resultados de sus animales, pero mira toda esta gama de cosas que estás diciendo, o sea, los animales obesos tienen problemas en la fertilidad y no es sencillamente algo que se esté inventando, sino que fisiológicamente hay una producción que está interfiriendo en la producción espermática y está interfiriendo en la calidad ovocitaria, que al final de la ecuación nos va a perjudicar en la tasa de preñez, sea pues si lo estamos haciendo. Daniel, y en el tema medioambiental, o sea, porque tenemos que ir como tocando varios temas. Listo, entonces nos preocupamos, listo, tengamos unos animales con un peso más controlado, mejor balanceados, que son atletas. Y en el tema medioambiental, ¿qué has encontrado? ¿Cuáles son las principales causas que afectan, digamos, la reproducción? O sea, tanto en Brasil o en todos los países que has podido visitar y asesorar, ¿cuáles son los temas medioambientales que ves? Uy, aquí estamos fallando, aquí hay que mejorar, porque todo esto nos afecta a la reproducción. Bueno, el principal, el número uno ya hablamos que es el aspecto nutricional. Después, el aspecto del estrés a los animales. El estrés, los caballos de manera general son muy sensibles a cualquier fuente o factor de estrés, que afecta directamente también la parte reproductiva de estos animales. Entonces, entender cuáles pueden ser las fuentes de estrés a estos animales es muy importante, especialmente cuando hablamos de animales más viejos. Si los caballos ya son sensibles a cualquier factor de estrés, los animales más viejos son aún más.
y tenemos un porcentaje cada vez más grande de animales viejos en reproducción. Porque en teoría, para llegar a reproducir, esos animales tuvieran que hacer su carrera deportiva, jubilarse, y ahí empieza de verdad la vida reproductiva. O sea, no significa decir que no vamos a sacar embriones de esas yeguas o de estos sementales antes, pero la vida reproductiva de verdad empieza después que ya está probado como semental y como yegua, hasta para tener la búsqueda comercial de interés por estos animales. Entonces son animales que, si fueran atletas, traen lesiones. Entonces cuidar de ese confort clínico de los animales, porque los animales que sienten dolor traen liberación de cortisoles y otras hormonas que hacen competencia a las hormonas de reproducción. Entonces, muchos animales pueden estar en una condición de subfertilidad, no por un problema directamente reproductivo, pero sí por tener dolor. Entonces, traer confort a ese dolor. Y cualquier otro factor de estrés que también libera cortisoles. Por ejemplo, cambiar una yegua de grupo, que se quite la amiga que está en la pesebrera al lado. Tú sabes bien, tú también total. Los animales se desesperan. Ese es un factor de estrés muy importante para los animales. Cambios de concentrado, que se haga un plan para hacer un cambio de concentrado, que se haga algo gradual, porque ese estrés también puede generar. Bueno, acá en Colombia se dice que no hay sazonalidad como hay en Brasil, porque el clima no es tan bien definido como allá. Sí, no hay estaciones, pero sí hay. Claro, total. Hay influencia del clima. Entonces, por ejemplo, en Brasil, en el auge de la temporada de reproducción, que es de enero, hay un periodo que llamamos veranico, en que llueve 2 semanas consecutivas. Y por ese cambio de clima, de salir de una situación de mucho calor para bajar la temperatura y estar lloviendo por 2 semanas, muchas yeguas regresan a estar en transición, en el medio de la temporada de reproducción. Entonces también el clima afecta mucho. El fotoperiodo. El fotoperiodo. Cuando tenemos baja luminosidad, menos luz, tenemos más melatonina y las yeguas no ciclan. Entonces, en Brasil sí tenemos un periodo que las yeguas entran en anestro, no ciclan. Están totalmente paradas. Y eso me lleva a otra pregunta, es también el tipo de instalaciones que tenemos como criadores, porque nosotros, o sea, el barn o la pesebrera estilo, no sé, que viene como una copia un poquito del caballo de carreras, muy tapadas, muy encerradas, o sea, construcciones que se generaron hace mucho tiempo y hay criaderos que todavía la sostienen, es como si fueran a tener unos animales, unas fieras, o sea, no tienen ni contacto, ni socializan, ni luminosidad, ni la ventilación, que también es tan importante. Entonces también en la infraestructura, también nosotros como criadores en el fotoperiodo podemos tener un fotoperiodo bueno, pero si el animal está encerrado, sin luminosidad, estamos afectando también la reproducción. Perfecto, es exactamente eso. Y eso yo veo mucho más con los sementales, porque ya es probado que la luminosidad también afecta el aspecto reproductivo de los machos, no solamente de las yeguas. Y yo lo que veo es en muchos criaderos, los sementales están aún más cerrados que todos los animales, porque molestan, porque se hace más difícil el manejo, por muchas razones, pero en general es un cárcel totalmente cerrado, sin acceso al sol. O sea, ¿qué crimen cometió ese pobre? Y eso va a afectar no solo la parte de comportamiento total, pero también la parte reproductiva, la eficiencia reproductiva. El estrés térmico es demasiadísimo importante. Yo acabo de regresar de Montería, que creo que es de las zonas más calientes de Colombia, y los animales de allá sufren muchísimo, muchísimo. Parados en pesebrera, en un día normal, por así decir, están sudando como si hubieran entrenado. Entonces, estos animales tienen más posibilidad de tener afectado el aspecto reproductivo que en otras zonas con un clima más ameno, como acá en Medellín, en el oriente, por ejemplo, que los animales sufren mucho menos con ese aspecto. Pero sí, el estrés térmico influye directamente en la parte de fertilidad. Claro, aquí no, por ejemplo, Luis Locino estuvo aquí y él decía que al caballo le gusta el frío, que el caballo después de los 28 grados prendía el termorregulador y el ventilador térmico y empezaba a estresarse y todo eso. ¿Y qué haces ahí? O sea, sencillamente hay unas zonas que son mejores para la red, porque mira, estás diciendo la luminosidad, si estamos en Montería, listo, tenemos muy buena luminosidad, pero tenemos un factor de estrés térmico muy, muy difícil. Entonces ahí sencillamente es que hay unas zonas mejores para criar caballos que otras,
o un criador en montería, ¿qué recomendaciones le das para, digamos, aminorar un poquito el tema del estrés térmico y tener mejores resultados en la reproducción? Y lo que dijo el doctor Locino está perfecto. Los animales, los caballos se adaptan mucho mejor al frío, hasta el frío extremo. Por eso en Canadá hay animales reproduciendo a menos 30, menos 20 grados cuando empieza la temporada de reproducción allá. Y las yeguas están ciclando, que al calor. Obvio, sí hay zonas que son más fáciles de criar caballos sin tener ese aspecto del clima, del calor. Entonces, por ejemplo, otra zona muy buena para los caballos es la sabana de Bogotá, que hace frío casi todo el año. Pero en montería no se puede crear. Sí se puede crear, pero el cuidado con la parte de termorregulación de esos animales hay que ser mayor. Entonces, cuidar de estas estructuras para que no tengan techo muy bajo, para que tengan buena ventilación, que pase bastante aire a través de ellas, que tengan bastante contacto social, para por lo menos en ese aspecto del contacto social, que es demasiadísimo importante para los caballos, no tengamos ese problema. Obvio, no es posible poner aire acondicionado en todas las pesebreras, pero hay ventiladores con aspersor de agua que ayudan a disminuir la temperatura interna. O sea, todos los cuidados que son posibles hay que utilizarlos en esas zonas que son más calientes, porque se interfiere directamente en el aspecto reproductivo. Y animales que están en potreros que tengan acceso a tener sombra, porque yo vi animales allá en potreros. Sí, no tenían nada. Cero, están todo el día expuestos a ese sol fuertísimo de allá y mucho calor. Entonces eso todo dificulta mucho el manejo con esos animales. Para mí lo más valioso de esta conversación es cómo vamos viendo, no sé, o sea, Daniel, cuando, no sé, yo era un veterinario recién graduado y había un problema reproductivo en una yegua que no se preñaba, que no daba un embrión, uno siempre entonces era focalizado en el útero, o hay una infección, o por qué pasa en la yegua, o no me ovuló. Pero mira cómo hemos ido ampliando el espectro, desde temas de nutrición, desde temas de síndromes metabólicos, desde temas de etología. Mira, el solo hecho de quitarle a una yegua que tenga un embrión de 3 semanas, su compañera, sencillamente el estrés, el nivel de cortisol, va y me pierde esa preña. O sea, cómo vamos engranando todo eso. Y ahorita te pongo otro área también que la sufrimos los veterinarios, y es los que trabajamos en reproducción, son los animales en alta competencia. O sea, el caballo que está exigido a máximo, el caballo que compite frecuentemente, la estrella, tanto en el macho como en la hembra, cómo el ejercicio de alta competencia también influye en la reproducción. Es una excelente pregunta. Creo que es de las preguntas que yo más escucho hoy, es ¿cuál es la interferencia del deporte en la fertilidad? ¿Qué es lo que dicen las publicaciones científicas respecto a eso? Primero, existen dos cosas diferentes. El animal deportista que está en entrenamiento y el animal que está en competencia. Entonces vamos a hablar primeramente del ejercicio. El ejercicio por sí no genera disminución de fertilidad en yeguas y en sementales si están bien condicionados. Si están en animales con buena condición, buen condicionamiento físico y bien preparados, el ejercicio en sí no afecta la fertilidad. Ahora, todo que está involucrado con la competencia sí va a interferir en la fertilidad. El estrés, el demasiado estrés por el viaje, el ambiente en competencia, con un ambiente totalmente diferente, con animales que ellos no conocen, olores que no conocen, gente que no conocen, y el ambiente de competencia en sí, con muchísimo ruido, mucha bulla, y gente gritando y las propagandas todas. Eso genera un estrés y ese estrés sí puede afectar la fertilidad. Hasta porque, en general, en los ambientes de competencia no hay tanta posibilidad de controlar la termorregulación. Entonces, son animales más expuestos al estrés por calor, por sentir calor, porque muchas veces esos lugares no tienen una estructura en que sea posible hacer ese control. Y ahí entra otro aspecto de la fertilidad. El estrés afecta mucho más rápido a las yeguas que a los sementales. Entonces, todos estos factores de estrés pueden interferir en la fertilidad de la yegua y hasta en la recuperación embrionaria. ¿Por qué? Si son animales que están en ese factor de estrés, con el desgaste del viaje, en un ambiente estresante, van a sentir más calor
van a sentir más calor por este estrés, por todo eso. Y si es un ambiente más caliente, aún más. Y los embriones no tienen la termoprotección hasta los 6 días después de la inseminación. Entonces puede haber una baja recuperación embrionaria por yeguas que están en ambiente de competencia. Entonces tú insemina y la yegua, o a veces hasta insemina la yegua en la competencia, sí, claro, para lavar después de 8 días cuando regrese a la casa, y puede interferir en las tasas de recuperación por eso. Los embriones no tienen la termoprotección hasta los 6 días de vida. Qué bien ese dato, impresionante. Y uno no lo piensa, o sea, y es un tema fisiológico. Fisiológico. Digamos que el espermatozoide tiene que la bicapa lipídica que de pronto le permite protegerse un poquito más en ese tema de estrés, o porque estás diciendo que la yegua lo sufre más que el reproductor. La verdad, las yeguas sufren más rápido porque la influencia del estrés, lo que influye el estrés en la yegua, afecta la fertilidad de manera directa porque afecta directamente la liberación de LH, que es la hormona de reproducción responsable por el desarrollo final del folículo y el grado de maduración final del ovocito. Lo que pasa es que para tener liberación de LH, que es esa hormona responsable por estos aspectos, hay que tener una ola de estimulación por el GnRH, que es una otra hormona más larga. Entonces, esa como tiene que ser más larga para estimular la liberación de LH, es más susceptible a factores de estrés que interrumpan esa ola. Entonces, no va a haber estimulación de liberación de LH. Por eso, todos los factores de estrés afectan de manera directa y muy rápida a las yeguas. Son yeguas que van a tener una formación de un folículo dominante que puede no responder a la inducción o puede llegar a ovular, pero no vamos a tener un buen grado de maduración de ovocito, o podemos tener la formación de folículos no ovulatorios, anovulatorios, porque no hubo esa cantidad de hormonas necesaria para generar la ovulación en estas yeguas. Entonces, en las yeguas, el aspecto del estrés afectando a la reproducción es inmediato. En los sementales sí afecta, pero lleva más tiempo. Primero porque la producción de una célula espermática nueva lleva 60 días. O sea, hoy, empezando una célula espermática, la producción de un espermatozoide que va a estar listo para ser eyaculado, lleva 60 días. Por eso, algo que pasa con el caballo hoy puede afectar el semen solamente dentro de 60 días y no de manera inmediata. Pero sí, los factores de estrés también afectan. Entonces, otra vez, ¿el ejercicio afecta a la fertilidad? No. Si son animales bien condicionados, ya están acostumbrados al ejercicio, no afecta. ¿El ambiente de competencia afecta a la fertilidad? Sí, tanto en sementales, pero especialmente en yeguas, incluso afectando la tasa de recuperación embrionaria si es la yegua que está compitiendo recién inseminada. Clarísimo, nos queda clarísimo. Y además, no sé si esto lo has visto en otros países, el régimen de competencia de Colombia es muy particular porque es continuo durante los 365 días del año. Yo iba a Argentina y veía los poleros, tenían una temporada muy intensa, pero esas yeguas después las soltaban al campo 3 meses y producían los embriones y todo eso. No sé, digamos, con los cuarto de milla o con los manga larga. O sea, ¿qué piensas también de eso? O sea, si la gente una recomendación para los criadores es, venga, trate usted en el año también de diseñar, no sé, voy a competir 8 meses, que me coja las calendarios más importantes, todo esto, pero además por todo lo que acabaste de relatar del estrés que eso me genera, dejemos la yegua quieta, no sé, unos 3 meses enfocada en la reproducción y no la vamos a competir. Lo que decís, entrénela porque el entrenamiento per se no va a generar, si está bien entrenado, no va a generar problemas, pero quitémosle todo ese estrés de transporte, de dormir en una parte que no es, del ruido, de la cama, de no poder dormir bien, y poder generar, no sé, como unas temporadas de reproducción en los caballos de nosotros, porque es que no las tenemos. Sí, la verdad, eso va a ser una pelea eterna, especialmente entre veterinarios de reproducción y entrenadores, porque el veterinario de reproducción quiere sacar embrión y quiere congelar semen, y el entrenador no quiere que el veterinario de reproducción trabaje porque está entrenando el caballo para competir. Claro. Eso es regla en todos los deportes, en todas las razas, en todo el mundo. Es una pelea. Entonces, obviamente, lo que dijiste sería lo ideal, que estas yeguas estuvieran solamente en descanso, solamente para la reproducción o los sementales por 3-4 meses en el año, sería lo ideal. Pero siempre en la vida hay lo que es lo ideal y lo que es posible.
Y yo creo que por la realidad del nivel de competencia que hay hoy en Colombia, eso no sea posible, así como no es en Brasil para el manga larga o para el cuarto de milla. Entonces, ¿cuál fue el punto que encontraron para intentar equilibrar eso? Hay competencias de cuarto de milla, por ejemplo, de barriles, carrera de barriles, todos los finales de semana. A veces 3, 4, así como hay de acá. Ferias equinas. Ferias, sí. Entonces, es elegir equipos que van a competir en determinadas competencias. No llevar los mismos caballos siempre para las mismas competencias. Entonces, un animal que competió ese final de semana que pasó, va a competir dentro de 15, 20 días el mínimo. Entonces, vamos a dar un poco más de descanso a estos animales. Eso no es quitar estos factores todos que hablamos, pero es disminuir el efecto de estos factores todos que encontramos. Pero en ese caso hay muchos aspectos que hay que ser llevados en consideración. ¿Cuál es la importancia de los animales? ¿Cuál es el nivel de esos animales? Animales que están en el top hoy con más chances de ganar. Uno no va a dejar de llevar a la competencia por la parte de reproducción. Entonces... Pero también es que entiendan que están sacrificando parte de la reproducción. Que el criador sepan como... Que no digan, no, vea, es que yo quiero que la yegua me gane flores y que vaya a la Mundial y que vaya a la Copa América. Y me dé 8 embriones en el año. Exactamente, no hay forma. O sea, que tiene que ir a Cali, después tiene que ir al norte, no sé, a una Copa Caribe. O sea, no te va a dar los 8 embriones, ¿cierto? Sí. Es tener en cuenta también eso. Y así como hablas, digamos, de la yegua, y aquí ya nos podemos ir metiendo en un tema que ustedes han trabajado mucho, Daniel, y es el tema de los reproductores. Acabaste de decir una cosa, digamos, muy poderosa que la gente tiene que tener en cuenta, la espermatogénesis, que la producción de un espermatozoide se demora 2 meses. Todo lo que le pase a mi caballo se va a ver reflejado después en el tiempo, o sea, tengo que ir teniendo en cuenta eso. ¿Y cómo vamos? O sea, ¿qué temas podemos ir hablando un poquito en tecnología de conservación de semen? O sea, ¿cómo está el estatus hoy de la conservación de semen? Hablemos un poquito, ahorita hablamos del semen congelado, pero en el tema refrigerado, que es como más, o sea, digamos Colombia, no sé si de pronto en Brasil, o sea, el semen congelado ha entrado, en Europa se trabaja mucho y todo, pero en Colombia todavía, no sé, yo diría que el 90 y pico % de las yeguas se trabajan con semen refrigerado. Es más, yo le digo a colegas, venga, hoy no le puedo despachar del caballo, pero tengo semen congelado para que cubra su yegua, y no les gusta, no existe esa cultura todavía tanto del semen congelado. Entonces, ¿cómo estamos con el semen refrigerado? Nosotros en los últimos años hemos avanzado mucho en el tema de mejor protección a la célula espermática a baja temperatura, sea para transportarlo refrigerado, como también para el proceso de congelación, que igualmente estamos refrigerando y reduciendo la temperatura. Hemos avanzado en el descubrimiento de aspectos nutricionales que son importantes para mejorar la calidad de esa célula espermática y hasta estimular la producción espermática, por ejemplo, con L-carnitina, con beta-caroteno, con una proporción de omega 3 y omega 6 en 2:1, selenio, vitamina E, vitamina A, que son agentes antioxidantes especialmente más que todo, que interfieren directamente en la parte de producción espermática. Entonces, hoy en el mercado hay suplementos desarrollados específicamente para sementales equinos, porque las exigencias cambian muchísimo de especie a especie y de machos para hembras. O sea, los componentes que son positivos y que actúan más eficiente en los sementales no funcionan también para las yeguas. Entonces hay que haber ese cambio. Eso ha evolucionado mucho. El aspecto de los diluyentes. Cada vez se avanza más los estudios de entender cuáles son los mejores componentes para proteger ese semen. Entonces, que un diluyente específicamente comercialmente producido tenga una combinación específica de azúcares, de aminoácidos, de antioxidantes, un tratamiento antibiótico que es demasiado importante para disminución de la carga de contaminación que vamos a llevar para dentro de las yeguas, y el aspecto de protección a membrana. Eso es lo que se hace más importante para el transporte. Muchas veces en el campo vemos semen que en fresco, recién colectados, tiene altísima calidad, pero después del transporte bajan muchísimo de calidad. Son células por características de la camada lipídica, de la membrana, no aguantan la refrigeración.
Y hay razas en que eso es más evidente. Y las razas de origen española, como es el criollo y como es el manga larga, eso es mucho más evidente, especialmente porque se usa mucho el inbreeding. El inbreeding, que es muy utilizado y muy común en estas razas, afecta también directamente a calidad espermática y la calidad ovocitaria de las yeguas. Entonces, con eso tenemos que ese desafío de intentar, dentro de la realidad genética que tenemos, cómo sacar el potencial máximo reproductivo de estos animales. Y es siempre eso que tenemos en mente para desarrollar. Tanto que hoy tenemos 5 opciones de diluyentes en la línea. Uno para cada objetivo principal, pero la realidad trabajamos con biología. Y aunque cuando desarrollemos estos diluyentes tengamos un objetivo claro en mente, hay caballos que van mejor con un diluyente que con el otro y en teoría no deberían. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de saber cuál es el mejor diluyente para mi semental? Haciendo la prueba. No hay otra mejor manera. Y haciendo la prueba no solo con las posibilidades todas de diluyentes que hay en el mercado, pero también con las curvas de refrigeración. La gente está muy acostumbrada a utilizar la curva de 5 grados. Y la curva de 5 grados, para llegar hasta los 5 grados, nosotros pasamos por el rango de adaptación más agresivo a los espermatozoides, que es de los 19 hasta los 8 grados. Entonces, para llegar a 5, pasamos por todo ese rango de mayor adaptación que es muy agresivo a la célula espermática. Mientras cuando utilizamos 15 grados, que es la temperatura más utilizada en Brasil para hacer el transporte, por ejemplo, para los manga larga, nosotros no pasamos tanto ese rango, por todo el rango. Pasamos por solo una parte de los 19 hasta los 15 grados. Entonces, mucho menos agresivo a la célula espermática. Eso quiere decir que un semen que ya es de baja calidad puede sufrir aún más por daños por la temperatura baja de 5 grados. Pero, o sea, nos dijiste un montón de cosas que quiero irlo despedazando porque es que hay muchísima información y muy valiosa, digamos, en este caso para los veterinarios que trabajan con semen. Entonces, lo primero es que hay una condición genética de cada reproductor, ¿cierto? Perfecto. O sea, tengo mejor semen, pongámoslo en palabras, digamos así, más fáciles. Un caballo tiene mejor semen, genéticamente está predispuesto genéticamente para tener mejor semen, o este caballo que tiene alta consanguinidad, digamos, tiene una calidad de semen peor. Pero nosotros tenemos herramientas para, digamos, mejorar o para potenciar ese semen. Uno, está clarísimo, la suplementación en reproductores, ya hay suplementos, o sea, tenemos que suplementar. El reproductor que está en alta demanda, por decirlo así, debe estar suplementado específicamente para caballos. Perfecto. Mira la cantidad de factores que afectan la fertilidad de los sementales de las yeguas. Están en constante exposición a todos estos factores. Competencia, termorregulación, el transporte, todo eso que ya hablamos hasta ahora. Entonces son animales que necesitan un soporte nutricional para mantenimiento de esa producción de alta calidad, sea de espermatozoide, sea de ovocito. Entonces eso ya es probado por publicaciones científicas en todo el mundo que sí es necesario. Y de por vida. De por vida. O sea, no es que le voy a dar 3 meses paro, o sea, es una cosa que se tiene, es una rutina, exactamente. Bueno, ahorita dejemos de último los diluyentes, que ahí nos podemos extender mucho. Y otra cosa, Daniel, o sea, ¿qué has visto? O sea, el semen, yo como veo el semen, para mí el semen es como un ser vivo, valga la redundancia. Cada colecta es distinta. O sea, tú puedes estar colectando un caballo todo un año, hacerle 100 colectas, y ese caballo en cada colecta es, digamos, él sí mantiene unos parámetros, pero es un caballo, te fluctúa. Estás diciendo entrenamiento, viaje, enfermedades, dolor, medicamentos, estrés, medicamentos. Medicamentos. Pero te voy a hablar de una cosa que para mí es que hace una diferencia grande, y es el operario, digamos, el veterinario, y la forma correcta o incorrecta de colectar un caballo. O sea, un caballo que te monta y te eyacula fácil y todo eso te da una calidad de semen. Un caballo que se monta y no te da porque la vagina no está a temperatura, porque de pronto el veterinario no está muy capacitado, porque el caballo tiene algún dolor. O sea, ¿qué tanto, porque yo lo he visto, qué tanto afecta la capacidad del veterinario y el conocimiento del veterinario de colectas de caballos en la calidad del semen? Que el veterinario tenga el conocimiento de todos los factores que pueden afectar la calidad de su trabajo es demasiadísimo importante. Todo el uso y la aplicación de las biotecnologías exigen
más conocimiento por parte de los veterinarios de saber cuáles son los factores que pueden afectar eso. Eso empieza ya desde la colecta, como tú dijiste. Utilizar una vagina artificial con una temperatura ideal que sea suficiente para estimular el caballo, pero no generar shock térmico. Nosotros hasta en un momento de la colecta, por tener una temperatura de la vagina muy alta, podemos generar shock térmico y eso disminuir fatalmente la calidad de ese eyaculado. Eso que dijiste también, mejorar el manejo de los caballos. Las personas que trabajan con los... Hay que ser un equipo. Las personas que trabajan con los animales han que tener experiencia también en en el manejo de los animales. Tratarlos con calma, no pegarlos, saber cómo conducirlos. Eso todo afecta. Que en el momento de la colecta el caballo esté tranquilo y que no le deje agarrar la maña de montar muchas veces antes de eyacular. Entonces yo vi muchos caballos acá, no, él solo eyacula en el tercer salto. Eso es malísimo, porque vamos a tener más células de descamación peniana, vamos a tener más volumen de preespermático, de líquido preespermático producido por la próstata y las bulboretrales, y que traen muchas sustancias antiespermáticas. Entonces, cuanto más plasma seminal, peor la calidad espermática. Entonces, todo eso puede afectar la fertilidad y el veterinario tiene que conocer todos estos aspectos para regularse. Otra cosa importante, acá siempre hay regla. Colecta los animales lunes, miércoles y viernes. Lunes, martes, viernes. Para caballos, hay caballos que no hay problema, que sí aguantan ese régimen. Para otros es demasiado. Entonces, muchas veces, reducir la cantidad de colectas en la semana puede potencializar la producción espermática, tener una mejor espermática que va a reemplazar un día más de colecta de baja calidad. Entonces, se va a mantener la fertilidad o hasta mejorar la fertilidad porque no se está sobreexigiendo ese animal, restableciendo un régimen de colecta, como decimos. O sea, cambiar de 3 colectas a 2. Hay caballos que sencillamente te responden mucho mejor y dicen, con las 3 no aguanta, sino sencillamente entonces coléctalo 2 veces a la semana. Exactamente. Entonces, cada vez más los protocolos no están funcionando. ¿Por qué? Porque son individuos. Y hasta en el mismo individuo, como tú dijiste, hay cambios de eyaculado para eyaculado. El conocimiento del veterinario se hace cada vez más importante en ese aspecto para adaptarse, en buscar soluciones, buscar alternativas, buscar recursos para mejorar. ¿Qué puedo hacer para mejorar en ese semental? Voy a cambiar el régimen de colecta. En lugar de 3 voy a colectar 2, el lunes y el viernes, a ver qué pasa. Entonces es por intento y error. Pero hay que encontrar un punto. Es lo mismo para las curvas de temperatura. Hay que encontrar un punto para cada caballo. No son todos que van a transportar bien con 5, no son todos que van a transportar bien con 15 grados. Entonces, esas variaciones hay que estar en conocimiento del veterinario. Total, y eso es todo, digamos, parte de la etología del caballo y pensar un poquito, no como el veterinario, sino pensar como el caballo. Y muchas veces, no sé, te pongo otro ejemplo. Decir, no, este caballo está bajo de líbido. Resulta que la baja de líbido no solo sencilla puede ser porque está aburrido con la yegua que le muestran, está aburrido en el sitio de colecta, sencillamente cambios en lo que te digo, en el tipo de yegua con el que se estimula, los tiempos que se estimula. Yo estuve en el ICER en Córdoba en febrero y compatriota tuyo y colega Igor Canizo dijo una cosa que a mí me aportó mucho. Y fue que el caballo también en la colecta tenía que estar mentalmente y en su erección estar como sincronizados, porque para que el caballo se pueda dejar montar, porque muchas veces vemos que el caballo no está ni mentalmente ni con una buena erección y se deja montar al dummy sin esa, que tiene que haber sincronía en eso para también obtener unos buenos eyaculados. Sí, eso es total realidad. Y muchas veces yo vi colectas acá, está colectando uno acá, unos animales entrenando acá en la pista al lado, una gente con un equipo prendido acá al lado, el caballo no se va a concentrar en lo que tiene que hacer. Y hay también las características de esas que dijiste. Yo ya es probado que hay animales que tienen preferencia por unas yeguas que por otras. ¿Por qué? No sabemos. En la naturaleza ellos no se reproducían con todas las yeguas. Ellos elegían las yeguas. Y eso sigue. Es instintivo. Entonces hay animales que no importa cuán en calor esté la yegua, el animal no se excita. Mientras si tú cambias el tipo de yegua, ella ni siquiera necesita estar en calor y el caballo se excita. Entonces se estimula. Entonces
hay que entender y manejar todo ese tipo de variaciones en el manejo. Eso es puro manejo. Y de la misma forma que le dije, no puede no servir para los caballos colectar 3 veces en la semana para todos los caballos. Hay caballos que no pueden de ninguna manera estar en reposo sexual. Y hasta cuando no se está utilizando, no hay demanda de semen, hay que colectarlos, porque el hecho de no colectar afecta directamente la calidad espermática. Entonces, en todos estos animales hay 1.000 millones de variables que pueden afectar la fertilidad y es demasiado importante que los veterinarios acompañen el avance de las investigaciones que muestran en dónde podemos actuar. Sí, y en los caballos, digamos, importantes y altamente demandados, lo que dijiste, aquí no va a funcionar un protocolo, sino que tenemos que individualizar, hasta llegar a individualizar un diluyente, un suplemento nutricional, o sea, tenemos que llegar a tratarlos como individuos, más no como población, porque van variando mucho. Y digamos en el tema dijiste los caballos que se sobreestimulan, que producen muchas secreción de las glándulas accesorias que van en contra de la calidad espermática. Y dijiste algo que me llamó la atención y es que genéticamente los caballos que vienen de línea española son como malos refrigerando, o sea que el eyaculado en el momento se ve bien, pero que en el tiempo, digamos, no aguantan tanto. Y ahí te podría preguntar una cosa y es, digamos, la toxicidad del plasma seminal. Todo lo que está producido, estrés, medicamentos, todo eso lo vamos a tener ahí. Y una de las tecnologías que nosotros podemos aplicar es retirar ese plasma seminal a través de la centrifugación. Pero también está la otra parte, ¿qué tanto se me afecta? No sé, hay caballos que son más sensibles en la centrifugación porque se le daña el citoesqueleto, o sea, por cosas así puntuales, porque hay daño de membrana, o sea, la parte mecánica me lo daña, pero, o sea, la persona que tiene en especial ese caballo, que el plasma seminal no le da toxicidad y no es viable en el tiempo, digamos 24 horas, pero lo centrifugas y puede que se vea bien, pero no tiene unas tasas de fertilidad altas. ¿Ahí cómo jugás con eso? Sí, hoy tienes total razón que el proceso de centrifugación es muy agresivo al espermatozoide, especialmente a un eyaculado que ya tiene baja calidad. O sea, un eyaculado que ya de baja calidad sufre aún más daño con el proceso de centrifugación. Entonces, entre uno u otro hay que encontrar qué es peor. Sí, pero sí hay recursos hoy para el proceso de centrifugación. Tenemos opciones de lo que llamamos cushion, que es en traducción almohada, que literal funciona para amortiguar el impacto del espermatozoide en el fondo del tubo. Entonces, a la gente que ya tuvo la oportunidad de mirar cómo es la formación de un pellet, se forma en el fondo del tubo o un pellet negrito, así oscurito, que es el espermatozoide concentrado. Y literal, ese impacto del espermatozoide con el fondo del tubo es demasiado agresivo, es una célula súper sensible. Entonces, los daños que generan esa centrifugación son irreversibles y muy significativos. Entonces, con el cushion se permite una centrifugación hasta con una fuerza más grande y con eso logramos tener mejor recuperación embrionaria, espermática. Recuperamos más espermatozoide sin generar los daños de la centrifugación convencional. Y hasta otros equipos como filtros que hacen el papel de concentrar la muestra, que reemplazan la centrifugación convencional. Ni siquiera es necesario tener el equipo. Sin el daño mecánico. Sin el daño mecánico generado por la centrifugación. Y con eso quitamos totalmente los daños generados por esa centrifugación. Logramos sacar el plasma seminal que puede estar siendo tóxico a los espermatozoides. Y aún más, con los filtros también disminuimos las unidades formadoras de colonia, de contaminantes y algunas patologías de cabeza, por ejemplo, cabezas delgadas. Por eso, entonces mejora hasta más la calidad de ese eyaculado que va a ser utilizado. Bueno, y ahí mencionaste el tema de los diluyentes, ahí me quedo ir como profundizando. Y también dijiste una cosa muy poderosa y es que nosotros en Colombia trabajamos con una curva de enfriamiento a 4 o 5 grados, es lo que se trabaja, pero que eso es mucho más agresivo para el caballo porque pasa una barrera de los 15 grados, que es digamos que es el proceso más grave. O sea, contanos cómo funciona entonces, cómo manejan el semen a 15 grados en Brasil,
cómo son los contenedores, cómo son los diluyentes, o sea, cómo es la práctica en Brasil. Y también sé que una tiene que ser, o sea, si tiene oxígeno, no tiene oxígeno, o sea, si van en vías, o sea, si tienen, porque el aire hay veces es permicida, hay veces no, ¿cierto? Contando un poquito de eso, porque también es una cosa que nosotros deberíamos aplicar. Sí, el transporte es supremamente importante. El cuidado con el transporte es supremamente importante. Entonces ya habíamos hablado de que para saber cuál es el mejor diluyente para cada cemental es haciendo la prueba. Igualmente recomiendo que se haga la prueba en las dos diferentes temperaturas, que se intente hacer con 5 grados, con 15 grados, se deje por 24 horas o en general el promedio que lleve el semen a llegar a los puntos en que compran, y se haga la evaluación después de refrigerar a ver cuál es la mejor curva de temperatura. Los containers para transporte de semen son demasiado importantes, es demasiado importante. ¿Por qué? Además de tener la obligación de mantener una curva, una velocidad ideal de baja temperatura para no ser muy agresivo a los espermatozoides, también no dejar afectar la temperatura externa. Entonces yo ya vi muchos containers que son utilizados para el transporte de semen, pero que no fueron desarrollados específicamente para eso, que tienen una pared muy delgada. Entonces, obviamente, en un transporte que va a salir de Bogotá, que es frío, o en un transporte que va a salir de Montería, que es mucho calor, la curva de temperatura dentro de la caja no va a ser la misma. Y eso afecta directamente la calidad espermática. Y muchas veces yo hablo con colegas que dicen, no, yo transporto así de esa manera y el semen llega bueno. Y yo pregunto, ¿pero qué es bueno? No, tenía buena motilidad. Ese es un aspecto que la gente tiene que quitar de la mente, de decir que un semen de buena calidad es porque tiene buena motilidad. Porque la motilidad es solamente uno de los parámetros importantes para decir que un semen tiene buena fertilidad o tiene buena calidad. Tenemos que mirar la motilidad progresiva. El semen está móvil, pero no progride, no sirve. Sí, si se mueve en círculo no hay nada. Nada. La integridad de membrana plasmática. La baja temperatura afecta directamente el grado de integridad de membrana plasmática y esa célula va a estar móvil, pero sin integridad de membrana. Tampoco sirve. La viabilidad espermática. ¿Cuánto tiempo ese espermatozoide se queda vivo, si mal transportado o mal almacenado, después de inseminar la yegua? Entonces, hacer también los TTR, que es test de termoresistencia, que es mirar cuánto tiempo el espermatozoide se queda vivo después del transporte a 37 grados. Porque si tú inseminas, el semen está bueno, pero tú inseminas la yegua y el semen muere a los 15 minutos o ya no hay más motilidad en 15 minutos, tampoco sirvió. Vamos a tener una baja fertilidad. Entonces, son muchos aspectos que han que ser evaluados antes de decir, no, ese sistema me está funcionando, el semen está bueno. Y lo principal es, ¿cuántas veces tú tienes que repetir el envío? Esa es la pregunta. Entonces, si tú estás repitiendo muchas veces el envío para preñar o para dar embrión a una yegua, algo está mal. Entonces, tú tienes que regresar al papel y a mirar qué puede estar habiendo mal en todo ese proceso, incluso en el proceso de la calidad de transporte de ese semen. Hay containers específicamente desarrollados para transporte de semen y que no salieron de la nada. Se fueron desarrollados arriba de mucha investigación, de muchas pruebas, y hasta que se llegara a un punto en que se respeta la curva de temperatura ideal para cada espermatozoide y la protección de que no haya interferencia de la temperatura externa en eso, se llevó tiempo para llegar a eso. Entonces no es de la nada que se saca. Es importante para concientizar los propietarios, porque ellos no saben. Para ellos la neverita esa de copor que se compra en un mercado para poner la cervecita es la misma que sirve para transportar semen, pero no, la realidad es que no sirve. Pero cabe a nosotros, veterinarios, mostrarles, mira, tú estás gastando mucho más haciendo la repetición de inseminación, de compra, de envío, y eso de lo que si estuviéramos utilizando un container específico para ese transporte. ¿Y el container de 15 grados es también qué? Desarrollado específicamente porque digamos en Colombia, o sea, el Equitainer que hemos visto que utilizan digamos en otros países y todo, aquí sería inviable porque que te lo devuelvan, todo eso, o sea, por tema de logística es un poquito cambiar todo ese tema cultural. La neverita, o sea, hay unas neveras de icopor ya especialmente desarrolladas que me imagino que es las que deberíamos
trabajar, o sea, que es de un solo uso, pues, o sea, lo reutilizan entre los veterinarios, porque la que aquí utilizamos, lo que decimos, aquí no hay ninguna curva de medición, nada, es la misma neverita pequeña, que lo que decís, si salió de Montería, si salió de Bogotá, eso es lo que defiéndase como pueda. Sí, sí, nosotros tenemos un container que se llama Botuflex que hace las dos curvas, tanto 15 grados cuanto 5 grados. Entonces, hasta es más fácil hacer la prueba utilizando esa nevera. Y ahí no hay más la preocupación de enviar la caja y que no te la regresen. Porque, por ejemplo, cuando lanzamos esa caja en Brasil, la gente hacía el transporte igual que acá, o en Equitainer o en estas neveras de Icopor cualquiera. Y la gente empezó a utilizar la Botuflex y hoy seguramente más de 95% de los transportes en Brasil refrigerados son hechos con la Botuflex. Y ya se convirtió en un ciclo. O sea, tú envías tu caja, pero recibe de la otra porque esa caja es muy resistente. Entonces puede quedarse por años utilizándola. Por años. Entonces, se recicla entre los propios veterinarios. Tú haces un envío, pero igual recibe uno y se queda con esa caja y con las pilas de hielo, va a meter en el freezer y ya tiene tu caja otra vez de regreso. Entonces empieza a tener un ciclo que no es necesario estar todo el tiempo invirtiendo en comprando la caja. La gente muchas veces piensa en la inversión inicial, pero hay que llevar eso en cuenta. A veces en el año tú lo que gastas en esas neveritas pequeñas paga por una Botuflex que te va a servir por todo el año y vas a estar haciendo un transporte ideal. No, y lo que decís es que con un envío, los envíos son costosos. Si te están repitiendo el caballo y te están repitiendo, digamos que ahí el margen de que un caballo te funcione mal a que te funcione bien, ahí paga el costo. O sea, paga el costo. Exacto. Eso sin hablar de las hormonas que estás utilizando en la yegua, para preparar los seguimientos, todo. Sí. Daniel, y digamos, obviamente dijiste que hay que ensayar, que cada caballo es un individuo y tiene que ensayar cómo funciona mejor, pero en tus estudios, o sea, en general el semen funciona mejor a 15 que a 4 o 5 grados. En los caballos que tienen muy baja calidad espermática, en general, que como dije, biología no hay, pero en general funciona mejor 15 grados. En general funciona mejor 15 grados. O sea, el caballo que tiene muy buena calidad de semen te resiste el enfriamiento y pasa, digamos, ese periodo crítico sin problema. El caballo que es que es mal preñador, por decirlo así, que no es capaz de llegar a los 24 horas más o menos bien, es porque ese golpe o ese shock térmico le pega muy duro. Exactamente. Entonces, a veces solo por hacer el cambio de temperatura del transporte podemos lograr tener una mejor fertilidad de un semental, solo con ese cambio. Bueno, y en temas, porque digamos en otras especies y también en caballos ya hemos visto que se han ido desarrollando unos diluyentes que permiten la conservación del semen a más largo, por unos periodos de tiempo más largo. Y eso digamos que facilitaría mucho el manejo, o sea, vos vivís en Brasil, que es un continente, me imagino que el despacho de semen, o sea, se puede tardar mucho, pero nosotros en Colombia muchas veces no siempre garantizas que en las primeras 24 horas el semen llega a su lugar de destino. ¿Qué tan lejos estamos? O sea, yo sé que hay unos diluyentes que ya lo logran de tener, obviamente, individualmente hay caballos que lo lograron o no, pero no sé, diluyentes con semen viable durante 3 días más o menos. ¿O cómo va hacia dónde va el desarrollo de los diluyentes en el semen del caballo? Nosotros ya hemos avanzado mucho en ese aspecto. Hay diluyentes en el mercado que pueden mantener una célula espermática viva por hasta 11 días, 14 días, pero vivas. No significa que fértiles. Entonces, ¿cuál es el desafío? Primero, mirar cómo funcionan esas biotecnologías o esos cambios de manejo con el semen para que dure tanto tiempo con las razas de baja calidad espermática. Porque trabajar con caballos de salto, por ejemplo, que muchos lugares y muchas razas tienen selección para fertilidad, lo que no es la realidad de nosotros, desafortunadamente. O sea, si un semental de salto en Alemania, por ejemplo, no llega a los factores mínimos que son considerados por la raza, castramos. Puede ser el mejor. Puede ser el mejor del mundo en genética y todo, se castra, no se reproduce. Entonces, con eso son los animales más fértiles del mundo, los caballos más fértiles del mundo.
pero no es nuestra realidad. Entonces, hacer un estudio con estos caballos no significa que cuando utilizamos en el caballo de nosotros también vamos a tener el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es el desafío? Hacer con que en cualquier tipo de caballo de calidad espermática se mantenga la viabilidad por más tiempo, por más días, y que esa célula que está viva sea capaz de fertilizar. Porque una cosa es mantener los espermatozoides vivos hasta 14 días y otra cosa es que estos espermatozoides sean capaces de fertilizar, de fecundar. Entonces, si no es capaz de fecundar, tampoco adelanta mantener los espermatozoides vivos por tanto tiempo. Entonces, claro, eso es por investigación. Tampoco va a haber un transporte que va a llevar 14 días total. O 11 días para llegar al destino. Pero hemos avanzado mucho en eso. Y yo tengo ya retroalimentación de un nivel de preñeces, de fertilidad, a los 3 días de refrigeración ya bastante positivos. Entonces creo que estamos en el camino. O sea, sí, que logremos unas muestras de semen que nos duren 48 horas, de 2 a 3 días más o menos, para que facilite un poquito más, digamos, la longevidad. Exactamente. Bueno, y pasemos a otro tema que ya nos vamos a ir yendo, y es la congelación de semen. Como te lo decía ahora, pues hombre, la congelación de semen en Colombia se hace más como guardando banco genético, como por asegurar los caballos en un termo, que de una forma comercial de que el veterinario lo use de una manera rutinaria. Como lo dijimos ahora, pues el caballo tiene unos límites fisiológicos, hay caballos que te producen 3 veces, otros 2 y todo, pero si vos podés tener en un termo un caballo que sigue activo, está compitiendo, todo eso. O sea, porque la gente tiene un poquito en la mentalidad que el semen congelado es muy complejo, que no funciona, todo. ¿Cómo estamos en el semen congelado actualmente? El semen congelado seguramente ha avanzado muchísimo, el uso del semen congelado ha avanzado muchísimo a lo largo de los años, con la mejora de la calidad de los diluyentes, con una comprensión mejor de los protocolos para congelación, del manejo de los sementales. Pero decir, ¿el uso de semen congelado es la 8ª maravilla del mundo? No. ¿Es una biotecnología viable? Sí, pero hay que ser bien utilizada. O sea, cuando nosotros empezamos a utilizar semen congelado en Brasil, en el manga larga, que también no tienen buena calidad espermática, mucha gente hacía los procesos totalmente equivocados y no se lograba tener preñez hasta un punto que los criadores no creían en la técnica, no creían que fuera posible. Ahora, tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Mira, a veces hablan semen congelado, pero no nos damos cuenta de verdad lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a congelar una célula, descongelar esa célula para que ella esté viva y capaz de fertilizar. Eso es algo de otro mundo. Es increíble lo que estamos haciendo. Sí. Estamos congelando una célula, porque congelar yo puedo meter eso en un congelador y congela. Ahora que yo descongele, sea una célula viva todavía y capaz de fertilizar, no, eso ya es otro nivel de biotecnología. Entonces sí, en la parte de reproducción, todos los aspectos son críticos, en la parte de congelación aún más. Entonces, ¿cuál es el problema hoy con los protocolos de congelación? Es encontrar un punto para cada caballo. No significa tampoco decir que si un caballo tiene baja calidad espermática, no lo vamos a congelar. ¿Por qué? Hoy tenemos una otra biotecnología que es la ICSI, claro, en que necesitamos solamente un espermatozoide. Entonces, igualmente tenemos que hacer. Entonces, hay que ser muy juicioso con el proceso de congelación de semen desde el momento de la colecta hasta el momento de la inseminación con semen congelado. Porque tampoco adelanta saber congelar y no saber inseminar con semen congelado y todas las variaciones que puede tener en la aplicación de esa biotecnología. Entonces, primero, caballos jóvenes, ¿yo qué recomiendo? Caballos jóvenes que en general tienen mejor calidad espermática, todavía no son evidencia, pero tienen un gran potencial, se puede empezar a congelación ahí, ya previo a la vida, ir adelantando el trabajo de tener ya un banco de semen congelado, aprovechando un mejor momento de ese animal que es joven y todavía no tiene todas las influencias de todo lo que ya hablamos acá, de medicamentos, de competencia, de estrés y no sé qué. Ese sería un tip para tener ya un banco genético. Pero hoy tenemos muchos recursos que nos pueden ayudar, o sea, hasta poder seleccionar dentro de un eyaculado los espermatozoides que están vivos y sin patología ninguna, tenemos ya la posibilidad.
Entonces eso ha mejorado muchísimo las tasas de fertilidad de esos caballos. Tanto previo a congelación, para congelar ya solamente esa subpoblación que interesa a nosotros, cuanto en semen descongelado con baja calidad, seleccionar solamente las células que nos interesan. Porque mantener ahí las células que están muertas, además del obstáculo mecánico que claro, estos espermatozoides por espacio, estos espermatozoides generan liberación de radicales libres que son supremamente tóxicos a los que están vivos. Entonces, sacar eso es muchísimo positivo y mejora muchísimo las tasas de preñeces de esos animales. Ok, y digamos la congelación, no sé, en caja de icopor versus ya unos software y unos equipos que te hacen la curva de congelación de acuerdo al caballo, ¿sí te hace diferencias o cómo está? Porque no todo el mundo tiene el equipo para congelar y que te le aplique, digamos, la curva de congelación, digamos, predestinada, o al que le toca congelar con la caja de icopor, digamos, como se ha hecho de mucho tiempo. Sí, la verdad es, de manera general, si el caballo está estable y tiene buena calidad espermática, no hay diferencia en fertilidad entre utilizar el sistema antiguo con la caja de icopor que se compra en el mercado o utilizar un equipo de congelación. Pero ahí entra todo lo que estábamos hablando de tratar individuos como individuos. Entonces, hay animales que tienen muy baja calidad espermática post-descongelación, que si cambiamos las curvas de temperatura, las velocidades de curvas de temperatura, podemos lograr tener una mejora de esa calidad del semen post-descongelado. Y eso no es posible en la caja de icopor. Claro. Pero en los equipos sí. Se puede arreglar las curvas de temperatura. La positiva, que es de la temperatura ambiente hasta 5 grados, y después la negativa, que es de los 5 grados hasta los menos 196, que es la temperatura en que se queda después de totalmente congelado. Entonces se puede, estos dos momentos se puede arreglar, se puede intentar encontrar cuál es el mejor punto de curva de temperatura para cada semental. Y también si tenemos pensado congelar un caballo, también deberíamos aplicar un régimen, no sé, nutricional previo, de descanso, de estrés, de todas estas cosas, porque lo que decimos, todo ese material genético que vamos a hacer el esfuerzo de guardar, o sea, también debería haber una preparación previa. Exactamente. Como decimos que hay 1.000 millones de factores que afectan la fertilidad, para el semen congelado eso se hace aún más crítico, porque ya es por sí una biotecnología que exige demasiado de la célula, demasiada resistencia de la célula. Daniel, y pasemos a la otra parte que ya es, o sea, en bovinos está muy establecido y es un poquito cómo está el estatus hoy en el sexado, que eso es una cosa que a uno le preguntan todos los días, y el criador de caballos tiene mucho interés. ¿Cómo está la técnica del sexado de semen en equinos? Nosotros hemos logrado evolucionar en eso. Hoy hay citómetros. La separación de los espermatozoides es hecha por un equipo que se llama citómetro y que usa un láser. Pasa el semen por el citómetro y cuando pasa por el láser, él puede identificar cuáles son los ADNs más grandes, que es de las hembras, y él separa los espermatozoides por el tamaño del ADN. Entonces, sí es eficiente el proceso de separación. Pero ¿por qué no es comercial como es de los bovinos? Por la calidad del semen. Entonces, la calidad del semen de los caballos ya es muy baja, mucho más baja que de los toros en general, especialmente si comparamos con razas que hacen selección para reproducción. Y cuando pasamos por el citómetro, ese semen sufre aún más daños. Yo todavía no veo comercial el semen sexado para semen refrigerado, para refrigerar. Pero ya se están vendiendo incluso en subastas. Ahora hace 4 semanas yo estuve en una subasta en Brasil de cuarto de milla en que se vendió pajillas congeladas de semen sexado de hembras. Entonces es un avance muy grande. Es semen equino, sí. Un semental de Estados Unidos muy importante allá y que se vendió en una subasta las pajillas sexadas para hembra. Entonces eso ya es un gran avance. Por eso ya podemos decir que sí es comercial el uso de semen sexado con semen congelado y especialmente hablando para la ICSI. Ok, sí, o sea, sería citómetro de flujo, producir pajillas,
pero no te da la cantidad, digamos, para producirlo a nivel comercial, o sea, técnica convencional de uso de semen congelado, sino que sería para ICSI, que ahí sí abre una ventana potencial porque solo estarían necesitando un espermatozoide. Sí, termina que la ICSI, que es una biotecnología súper avanzada, la más avanzada, ayudó mucho al semen sexado, porque todavía no se había hecho comercial de vender así semen sexado para refrigerar, para enviar refrigerado o hasta para congelar. Era necesario mucha cantidad de pajilla para lograr tener una preñez. Entonces termina que la biotecnología de ICSI ayudó mucho la biotecnología ahora de sexaje a convertirse en comercial. Daniel, y digamos, hablaste, o sea, no sé si tenés conocimiento mucho en el cuarto de milla. Digamos, los cuarto de millas tienen aprobado la clonación en sus caballos, ¿cierto? No, la asociación de cuarto de milla no permite todavía. No, okay. De manga larga sí. Manga larga lo permite. Sí. ¿Y ellos tienen caballos y lo clonan frecuentemente o no lo clonan frecuentemente? Sí, hay animales clonados, tanto sementales cuanto yeguas, hay bastante animales clonados. ¿Y la producción de semen de estos caballos, qué tal es? ¿O no has tenido experiencia evaluando, digamos, el semen de los clones? No, sí. Bueno, yo dije que la asociación de cuarto de milla no acepta, pero no significa decir que no hay. Exactamente, sí, exacto. Sí, entonces sí hay. Yo ya trabajé con semen de estos clones y eran de buenísima calidad. Okay. De muy buena calidad. Entonces uno comparaba el semen del primario, por así del animal sí. que dio origen al clon, y el semen del hijo estaba de muchísima mejor calidad y trae la carga genética que va a manifestar fenotípicamente del papá. Okay. Entonces no hay diferencia en el ADN como característica del núcleo. Pero la diferencia es el mitocondrial que no entra. Era la única forma de diferenciar el semen y saber si es del clon es por el ADN mitocondrial. Pero ese ADN no genera manifestación de características. Entonces, para eso... Pero hay un punto importante de saber. Primero, ¿cuál es el objetivo de la clonación? El objetivo de la clonación es tener por más tiempo un material genético superior, sea una yegua, sea un semental. No es para reproducir al animal atleta. Ya no quiere decir que un clon siempre va a mantener los resultados que tenía el papá o la mamá. Porque los factores ambientales, desde una diarrea en la primera semana de vida hasta toda la parte nutricional de desarrollo, entrenamiento, todo eso es imposible de repetirse como de manera total. Entonces la idea de que un clon va a ser el mismo atleta es equivocada. Entonces, por ejemplo, tuvimos un ejemplo en Argentina, que es el país más avanzado en el tema de clones del mundo, en que tenían una yegua, que es la mejor de la historia, la cuartetera de Cambiaso, y hubo una competencia en que compitió la cuartetera con 4 clones de ella. Entonces, eso es algo, pero afuera de lo que es el objetivo principal. El objetivo principal es el mantenimiento de la carga genética importante. Ok. Y ahí llega otro tema, digamos, un poquito relevante que también ha hecho ruido en este tiempo, y es la edición génica. O sea, la edición génica en caballos que le han hecho mucho ruido, que han sacado artículos y empieza la cuestión ética, si es doping, si no es doping genético, si es viable. Contanos un poquito de la edición génica. La edición génica es una realidad. Y especialmente ya en bovinos, los estudios ya están muy avanzados por el tema de ganancia de peso, producción de leche, que son características productivas, pero obviamente que eso se extendió para los caballos con la manipulación de manifestación génica o de proteínas para características específicas. Hay un tema ético muy fuerte respecto a eso, de hasta en dónde es el límite de manipulación genética que va a ser acepto. Todavía no es algo comercial, no es algo fácil de lograr, está en total experimentación, pero ya han avanzado mucho, pero yo creo que es un camino sin regreso. Y sí vamos a llegar a un momento en que eso va a ser comercial, esa manipulación va a ser comercial, o la compra de animales manipulados genéticamente va a ser comercial. Y ahí la presión comercial, ahí dejo a cada uno decir si afortunadamente o desafortunadamente
está arriba de la presión de la ética, de lo que es ético. Va a llegar un punto en que van a tener subastas de animales manipulados genéticamente. Eso va mucho de lo que las asociaciones van a permitir o no, o cómo saber, cómo hacer para identificar los animales que son modificados genéticamente o no. Porque no es fácil de identificarlo. No es nada fácil. Sí, como para que la gente entienda un poquito, la edición génica es, digamos, insertar o quitar, puede ser una tijera en el ADN, o sea, modificar secciones del ADN. Digamos que en el tema de las enfermedades podría ser... en la inmunidad. Podría ser importante, quitemos unas enfermedades, unas cosas del ADN, pero otra también es meterle, digamos, unas capacidades externas en temas de capacidad atlética, musculatura, desempeño, un montón de cosas a unos caballos que, digamos, esa información no la tiene. Exacto. Ese cambio de la manipulación, de la manifestación génica, que sería lo que estamos haciendo, puede traer aspectos positivos, pero eso no va a parar ahí, o sea... Total. Sí. Vamos a quitar algunas enfermedades genéticas, vamos a trabajar en la inmunidad de los caballos, pero eso no va a parar ahí, va a llegar a ese punto de que también en la parte deportiva va a ser afectada por esa manipulación. Bueno, y yo ya vamos llegando como al final de esta charla y quiero ir como también a tu realidad, o sea, generosamente has compartido mucho de tu conocimiento. ¿En qué estás ahora? ¿Qué proyectos estás, digamos, que te tienen motivado en el tema de la investigación? Contanos un poquito en qué proyectos andas. Yo participo de un proyecto incluso acá en Colombia, en alianza con el doctor Jair Pérez Osorio de la Universidad La Salle, en que estamos haciendo justamente una correlación de la cantidad de grasa en puntos específicos del cuerpo en que hay acúmulo de grasa con la fertilidad. Entonces, para identificar animales que con un determinado score, adelante va a tener afectada la fertilidad. Eso va a ayudar mucho a mostrar a los criadores, a los propietarios, que animales obesos o arriba de ese score corporal o arriba de las medidas de acúmulo de grasa en cada parte del cuerpo que estamos usando, va a tener afectada la fertilidad de su animal. Eso va a ser algo difícil de implementar porque en el juzgamiento hay un porcentaje que se lleva en consideración la morfología. No, y fenotipo, y nosotros eso tiene que cambiar todo el gremio. Exactamente. Porque toda la gente le gusta los caballos obesos compitiendo. A nosotros tenemos caballos obesos compitiendo. Si le bajas el score corporal, vale, no, está flaco o hay otro que tiene mejor fenotipo, pero mira todo esto como está correlacionado en la fertilidad. Exactamente, pero es un cambio profundo. Porque igual los jueces entrenaron sus ojos a cualificar mejor los animales que están más gordos. Es natural. ¿Por qué? Porque es la exigencia de la raza, de la asociación. Entonces, los jueces también tuvieron que capacitarse así de esa manera, a juzgar que ese animal que está obeso es mejor que un animal que está en un score corporal saludable, un score 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese estudio es súper interesante no es solo hablar, es mostrar, mira, a partir de esas medidas, va a haber interferencia en la fertilidad de sus animales. Y un otro grupo que me llama mucho la atención es la investigación de la fertilización in vitro como tal, como se hace en bovinos. Todavía no se logró... Omitiendo el ICSI. Sí, que es la convencional. Sí, la convencional, la FIP convencional. La FIP como se hace en ganado, en bovino. Siempre, ¿cuál fue el problema? Si se tiene un buen grado de control de la maduración de ositos, hasta por esa razón es posible la ICSI, porque se puede controlar la maduración de osito, pero no la capacitación espermática. Entonces no se puede estimular a que se desarrolle o que empiece la capacitación espermática que va a hacer con que el espermatozoide fecunde cuando estamos hablando del in vitro. Pero con una investigación casi que sin intención, sin querer, unos estudiantes dejaron una probeta con espermatozoides ahí dentro por mucho más tiempo de lo que deberían y hubo fertilización. Entonces llegóse a la teoría de que la exhaustión de los espermatozoides puede estimular la capacitación. Y es en esa línea que vamos con la investigación de fertilización in vitro. Todavía no es comercial, ya ha avanzado mucho. Yo no creo que sea comercial muy pronto, te soy muy sincero. Yo creo que vamos ahí en unos 10 años para que sea comercial. Para que la fertilización in vitro convencional pueda.
pueda ser Sí, porque viable. eso, digamos, omitiría un paso que encarece, digamos, un poquito, que es el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática. Digamos, hoy siquiera la tenemos, pero omitiendo, digamos, el ICSI, si hay una fertilización convencional, o sea, es una tecnología que el costo debe bajar bastante. Y además de eso tenemos más producción Mucho de más embriones producción. por... Y ahí había también, o sea, porque ahí había varias teorías y era, digamos, uno era la capacitación y otro era como que el ovocito del equino hacía un hardening de la zona pelúcida, que era como un endurecimiento y que no tampoco podía entrar. O sea, era como todas esas dos células, cómo interactúan en un medio ellas dos solas. Lo que decís, la maduración está clara porque se puede inyectar, pero es esa interacción entre esas dos células. Sí, eso es el desafío de la FIV, Es, de fertilización in vitro como tal. y, Y Daniel, ¿cómo haces? O sea, porque es muy importante y es una cosa que a mí o sea, me taladra mucho la cabeza y es cómo investigar cosas que sean aplicables en el campo. O sea, vos podés estar en el tema de la investigación, pero estás en el trabajo de campo. ¿Cómo? O sea, me imagino que eso es una cosa que te inquieta mucho, poder desarrollar investigaciones que sean aplicables en el campo y no unas cosas que pues sí, estamos investigando una molécula, pero es una gente como que la academia está totalmente desconectada del mundo real. Sí, eso la verdad es un tema que me encanta demasiado. Yo podría estar aquí todo un día grabando un podcast para contigo hablando de ese tema, pero esa es la realidad. Yo hice mi maestría no pensando en seguir una carrera académica, pero sí seguir en la parte de investigación, pero algo totalmente aplicado al campo, que es en donde estoy el día a día. Entonces, estar en el medio de la investigación, de lo que es académico y de lo que es el campo es muy importante porque yo sé las necesidades del campo y llevo esas necesidades del campo a la universidad a decir, tenemos ese problema, tenemos que desarrollar algo para solucionar ese problema. Entonces, por eso, las investigaciones todas que participé tenían mucho aspecto del campo del día a día, de la realidad de los veterinarios. Hablamos, por ejemplo, del tema de manifestación génica, manipulación génica. Eso todavía es muy académico, arriba. sí. Sí. So, para llegar al campo, a lo que sea la realidad del día a día de nosotros, va a llevar mucho tiempo. Entonces existe esa diferencia y todas las áreas son importantes porque igualmente necesitamos ese tipo de avance también para seguir logrando éxitos en la parte de producción especialmente. Pero ese aspecto sí es fundamental de mi trabajo, de estar en el campo todos los días mirando cuáles son los problemas e intentando buscar soluciones y teniendo contacto con investigadores en toda parte del mundo y eso se hace importante la participación en esos congresos como el que estuviste en Córdoba, porque es un momento de mucho cambio de experiencia, hasta vale más ese cambio de experiencia que el propio congreso. Claro. Sí. Entonces es por ahí la línea de pensamiento que yo tengo. Bueno, y te hago la última pregunta. ¿Te ves en esto mucho rato? ¿Cómo te ves? O sea, ¿querés seguir investigando? ¿Querés seguir en los caballos vinculado? O sea, ¿te ves pegado a los caballos toda tu vida? Yo veo toda mi vida y me veo haciendo eso hasta que no pueda más. La verdad no puedo imaginar mi vida sin los caballos. Esa es la realidad. Me encantan. Y nací en los cuartos de milla, pero me encantan todas las razas, conocer de las razas. Yo ya pude en estos 4 años, desde que empecé a venir a Colombia, a conocer mucho del caballo de ustedes, qué valoran, cuáles son las principales genéticas, los tipos todo de andamiento. Ahora voy a buscar hacer un curso de juez, pero no, obviamente no para ser juez, pero para entender más porque me gusta. Es algo que me apasiona. Y poder estar al lado tuyo, por ejemplo, que tiene una vida de crianza también dentro de esa raza y poder hablar bien de los caballos dentro de los que son los aspectos técnicos que son llevados en cuenta. Entonces no me veo haciendo otra cosa en mi vida. ¿Y qué particularmente te ha llamado la atención, digamos, del caballo colombiano? Aparte, pues, no sé, sí, de su tipo de movimiento, todo eso, pero el entorno del gremio equino colombiano, ¿qué te ha llamado la atención? Lo que me encanta acá en Colombia es que es un país entero caballista. O sea, en todas las regiones de Colombia la gente es adicta al caballo o el caballo es muy presente en la cultura. Y la gente que trabaja con caballo también es muy apasionada. O sea, estar en una competencia de
de caballo criollo acá en Colombia es diferente de cualquier otro tipo de competencia en cualquier parte del mundo por la emoción que la gente trae a la pista de competencia. Eso es algo que me emociona mucho a mí estar ahí, porque yo siento la energía y cuánto la gente es demasiado apasionada por estos animales. Entonces me encanta mucho el caballo criollo. Bueno, Daniel, nosotros estamos en Colombia también felices de que vos, o sea, profesionales tan preparados, tan capacitados, estén en nuestro país, estén trabajando con nuestro caballo. Agradecerte de antemano todo eso, o sea, que ustedes hayan puesto los ojos acá, que estén acá, que trabajen, que hagan investigación en nuestro caballo. Y por este espacio que se queda corto, pero que pudimos conversar varios temas, te agradezco infinitamente por acompañarnos. No, Lucas. Yo que te agradezco a ti por la oportunidad, otra vez por la invitación. Fue un gusto. Mira que cuando hablamos de lo que nos gusta... Se va muy fácil. Sí, vuela. Muy fácil. Sí, vuela. Entonces, a mí es una experiencia muy buena y otra vez un honor poder participar de Sin Sombrero. No, a ti muchas gracias. Bueno, amigos de Sin Sombrero, aquí llegamos al final de otro programa. Espero lo disfruten. Síganos en todas nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, en nuestras redes, en @sinsombrero, en @criadero dos aguas, y nos vemos en 15 días en otro episodio. Chao.